Si estás en el mismo lado del internet que yo, sabes qué significa Summerwin, que es un término que yo no me inventé, obviamente, pero es un término ya popular estos últimos años. Summerwin es básicamente cuando en el verano quieres volver a lo spooky, quieres volver a leer, a ver y a consumir cosas de terror que te asusten, que te hagan sentir como sofocada, pero es una vibra muy específica. En mi opinión, el Summerwin es una vibra nostálgica muy diferente a la de Halloween en octubre, que es más cozy, es fría, es sombría, es gótica. Summerwin es diferente. Es esta vibra sofocante en la época de calor. Son estos terrores un poquito más nostálgicos, en mi opinión. Es un poquito más light que la vibra oscura de Halloween. Así lo quiero ver yo, así yo lo quiero interpretar en mi cabeza, y es por eso que les quiero decir en este video todo lo que yo voy a leer y a consumir este Summerwin o este verano. Y también les quiero recomendar qué es lo que ustedes pueden leer, ver y hasta jugar, por si son gamers, en estas épocas, y por si quieren también entrarle a todo esto spooky, porque a mí me encanta. Las películas de terror, las historias de fantasmas, los libros de misterio, los thrillers en películas, en series, en libros, me encantan. Me encanta esta vibra terrorífica. Me gustan mucho las películas de slashers noventeras, tanto como lo gótico de Halloween y de la época de frío y otoño, como lo veraniego. Así que, bueno, ya, voy a dejar de hablar, vamos a empezar, y obviamente vamos a empezar con las lecturas que yo les recomiendo. Obviamente voy a empezar con Shirley Jackson, la reina del terror americano y del terror gótico. Y usualmente yo dejaría cosas de terror gótico o libros así como más sombríos en cuanto a ambientación para Halloween, para octubre, noviembre. Pero estos dos libros están ambientados en el verano, tanto el de The Haunting of Hill House, que es la maldición de Hill House, y el de We Have Always Lived in the Castle, que ustedes saben que lo acabo de leer y me gustó bastante. El de We Have Always Lived in the Castle trata de estas dos hermanas junto con su tío que viven en esta casa enorme. Ellos viven en esta casa porque antes vivían ahí con el resto de la familia. Esta familia murió en un trágico accidente donde todos fueron envenenados en una cena, pero estas tres personas no murieron y queda este misterio como que qué pasó, quién los mató. Pero esta dinámica familiar es súper rara porque estas tres personas, las dos hermanas y su tío, son muy raros. Nunca salen de su casa, están obviamente súper traumados por los hechos del asesinato y la gente del pueblo los odia. En verdad es un linchamiento en ese pueblo porque el pueblo piensa que esas personas que sobrevivieron son los culpables de asesinar a todos los demás. Este libro te muestra una dinámica familiar súper rara desde los ojos de una adolescente de 18 años. Es un libro muy corto que a mí me dejó muy perturbada y verdaderamente sigo pensando en el final. Mucha gente piensa que este es el mejor libro de Shirley Jackson que han leído, y yo recomiendo empezar con este libro si vas a empezar a leer a Shirley Jackson, porque creo que es como el menos abstracto, el más directo y el que no te deja pensando en qué pasó, no pasó, porque muchos de sus libros, como son un poco paranormales, también llegan a ser muy confusos, como que qué es la realidad y qué no es la realidad. A veces son paranormales, pero todo está en la mente del personaje, o son un poco más satíricos, entonces la gente como que no entiende la vibra. Entonces yo sí recomendaría empezar con We Have Always Lived in the Castle y después seguir con La Maldición de Hill House o The Haunting of Hill House, que hay una serie en Netflix que me encanta y obviamente esa yo la recomiendo para el Halloween real. Es una serie de terror bien hecha, pero el libro no tiene nada que ver, la trama no tiene nada que ver. Es una serie que solamente está inspirada porque trata de esta familia, estos hermanos que vivían en una casa, y trata sobre la muerte de la hermana más chica y de cómo sucedió todo esto. Pero el libro nada que ver. El libro trata sobre este grupo de investigadores que deciden ir a una casa embrujada, o la casa como más embrujada que se encuentran, para saber si los fantasmas son reales o no. Es una investigación medio científica, medio paranormal. Es ahí cuando en la casa empiezan a pasar cosas súper extrañas. La casa empieza a funcionar como este personaje también, y me encanta. En verdad quiero releer este libro porque es un libro que igual es corto, pero es un libro obviamente más paranormal, más spooky. También está situado en el verano y pues son estas personas súper desconocidas que entre ellas no se llevan, pero pues tienen que vivir todas estas cosas dentro de una casa embrujada. Entonces sí, yo creo que Shirley Jackson sí funcionaría para el verano. Y hablando de casas raras y casas que también son así como spooky, yo les recomiendo también leer We Used to Live Here de Marcus Kleber. Siempre recomiendo este libro
libro en muchos de mis videos porque genuinamente para que un libro de terror me guste está difícil. O sea, en verdad, cuando un libro se pone en paranormal, la verdad es que es un poco difícil para mí que me atrape porque siento que ya nada tiene sentido, ya nada me interesa, como que perdí la realidad y desde ahí ya es como Me suele pasar también con las películas, como que cuando se ponen muy fantasiosas ya no me gustan, pero creo que este libro es el balance perfecto entre lo paranormal y lo spooky y el thriller. Este libro trata de una pareja que, by the way, son lesbianas, amamos, se dedican a remodelar casas. Ellas van, compran una casa, la remodelan, viven ahí un rato y luego la venden, van a otra casa, la remodelan y así. Mientras están en este proceso de remodelación, pues obviamente viven en esa casa. En uno de esos días donde están entre que remodelando la casa y viviendo ahí, una de ellas se va por algo a la tienda, o sea, se va de la casa y la otra se queda sola y escucha el timbre. Alguien toca la puerta y es esta familia. El papá de esta familia le dice, oye, yo antes solía vivir en esta casa, ¿me das permiso para pasar, verla cómo está? Porque pues es la casa de mi infancia, estoy súper nostálgico, nosotros no vivimos por aquí ya, entonces pues quiero ver cómo es la casa donde yo antes vivía. Ella por alguna razón le dice que sí, entonces la familia pasa, les dan un tour y es ahí cuando las cosas se empiezan a poner feas. Y la casa empieza a comportarse rarísimo. Cuartos que antes no estaban, ahora están. Puertas que antes no existían, ahora sí. Algo empieza a pasar súper raro con esta casa y no se sabe si ella se lo está imaginando todo o al final esto es real. Personas empiezan a desaparecer, las cosas se están poniendo súper raras. Ya no se sabe si lo que está pasando es real o no es real o las cosas nada más no las estamos imaginando. Pero este libro es buenísimo y si ustedes pueden escuchar el audio también es bueno porque son dos narradores diferentes dependiendo del POV en el que estás. Marcus Kluwer acaba de sacar otro libro que se llama The Caretaker y obviamente también lo quiero leer porque este libro yo me lo acabé en un día, lo empecé en la mañana, lo terminé en la noche, no lo podía soltar. Lo único que sí puedo decir de este libro es que el final está un poquito apresurado, entonces si ustedes ignoran todo eso y les gusta toda la demás historia y la demás vibra, yo creo que les puede gustar. Un libro que yo considero que es thriller, que también ustedes han visto que lo recomiendo muchísimo en mi canal, es Dark Places de Gillian Flynn. Amo todo de Gillian Flynn, desde Perdida, desde Sharp Objects y Dark Places definitivamente es de mis historias favoritas. Trata sobre esta familia que fue brutalmente asesinada cuando Libby, la hija más chiquita, tenía como 5 años. Y de lo único que se acuerda es que vio a su hermano escaparse. El único que sobrevive es su hermano y pues ella. Este caso se hace súper mediático, el juicio también, y cuando a ella le toca ser testigo de este crimen, ella testifica en contra de su hermano, o sea, su hermano fue el que mató a toda la familia. Ella lo presenció, ella estuvo ahí y ella lo vio y ella estaba súper segura y eso fue lo que dijo ante el juez, entonces el hermano se fue para la cárcel. Años después, como este caso se hizo súper mediático, Libby también se hace como esta celebridad del internet en la comunidad del true crime. Es como esta niña súper tierna y súper linda que vivió estas cosas súper traumáticas, la invitaban a shows tipo Oprah, tenía muchísimas entrevistas y como era esta niña toda tierna, cuando fue creciendo sacó un libro, etcétera, etcétera. Entonces como que este caso se hizo mediático, ella aprovechó y también hizo una buena lana, pero ahorita que ya está más grande y que los años ya pasaron, pues se le está acabando el dinero y ella no quiere trabajar, ella está acostumbrada a solamente vivir de las regalías de sus entrevistas y libros y testimonios, entonces ya no sabe qué hacer. Su manager le dice, oye, pues te estás quedando sin dinero, ya a nadie le interesas, entonces pues ponte a trabajar y ella no quiere. Y es ahí cuando un grupo de aficionados del true crime la contactan y le dicen, oye, ¿quieres aparecer en esta convención? Porque vamos a tener esta convención del true crime donde va a haber muchos casos diferentes y pues estaría padre que vinieras y nos dieras una plática, te vamos a pagar. Entonces ella dice, pues si me van a pagar, jalo. Ella va y es ahí donde estos aficionados del true crime le intentan convencer de que su hermano no es culpable. Él no tuvo nada que ver con los asesinatos y tienen ellos hasta pruebas para comprobarlo. Ella obviamente súper ofendida dice, oye, ¿tú de qué hablas? Yo estuve ahí, yo lo vi todo. Pero gracias a esto, pues ella empieza también a dudar. Porque ella dice, oye, pues tenía 5 años, a lo mejor no me acuerdo bien. Y ahí empieza toda una investigación. Y el libro está narrado desde horas antes de que el asesinato pasara hasta el día de hoy. Y este libro en verdad yo no lo podía soltar. Me encanta la ambientación, me encanta lo sofocante que se siente vivir en la mente de Libby, que es la protagonista. Es una mujer
terca, odiosa, no la vas a soportar. Y es un caso horrible. No sé si este libro está necesariamente ambientado en el verano, pero me recuerda muchísimo a la ambientación de un suramericano, porque este libro está situado como en Missouri, en Oklahoma. Estos pueblos solitarios de súper poquita gente. Las descripciones del sol y del calor son como muy vivas y esto es muy común en los American Gothics. Y creo que este libro también entra mucho en este típico gótico americano. Entonces, si no han leído Dark Places, yo creo que este libro está demasiado infravalorado, entonces denle una oportunidad. Hablando de libros sofocantes, pegajosos, asquerosos, en pueblos donde hace muchísimo calor, obviamente, si ya me sigues, sabes que lo iba a recomendar, Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Es un libro macabro, literalmente. Empieza con el hallazgo de un cadáver en el pueblo ficticio de La Matosa, en Veracruz. Este hallazgo desencadena una narración de hechos súper crueles y súper feos. Pinta una realidad muy común en México y literalmente esto lo describe perfecto aquí atrás, que dice: los personajes involucrados en el crimen nos contarán su historia mientras los lectores nos sumergimos en la vida de este lugar acosado por la miseria y el abandono. De esas veces que lo estás leyendo como así, que no quieres ni saber qué va a pasar, pero no puedes dejar de verlo. Es un libro como con mucho morbo. Yo no lo podía dejar de leer. La ambientación me fascinó. Me fascinó porque es muy real y es una ambientación que a mí me hacía transportarme a ese pueblo, al calor, a estar ahí junto con las personas que relatan lo que está pasando, porque este libro está como narrado en forma de relato, como si alguien te estuviera contando un chisme literalmente. Y siempre lo recomiendo porque creo que Fernanda Melchor es de las mejores escritoras que tenemos ahorita, por ser una escritora tan en tu cara, como sin pelos en la lengua y que nada más te dice las cosas como son, y por eso son terror latinoamericano. Después tenemos un clásico que también amo y es Carrie de Stephen King. Este libro yo lo leí en prepa y todavía me acuerdo de él, todavía me acuerdo del desenlace. Y este libro yo siento que es muy Summerwin, porque siento que no hay libros de Summerwin si no tenemos a Stephen King, que es como un terror demasiado gringo y no sé cómo describirlo más que eso. Es como el terror clásico americano. Este libro habla de Carrie, una adolescente en prepa que apenas está experimentando la pubertad porque ella es como esta late bloomer. Es una niña extremadamente bulleada y creo que empieza cuando ella tiene su periodo en la clase de gym en prepa y todo el mundo se empieza a reír de ella y desde ahí desencadena como una serie de eventos donde la molestan y la molestan y la molestan, y en su casa también vive como estas atrocidades por su mamá, que también como que la sobreprotege y es una mamá como muy rara por cosas como inexplicables, y yo creo que por estrés Carrie empieza a desarrollar estos poderes telequinéticos. Ella no sabe dónde poner sus emociones y estas empiezan a manifestar de manera súper rara, empiezan a pasar cosas raras, y pues este libro realmente habla sobre los tormentos adolescentes, obviamente el bullying, el abuso y cómo esto se manifiesta en lo sobrenatural. Creo que si ustedes han visto la película de los 80s, 90s, es una gran película. No vean la que salió como en el 2012, 2015, no me acuerdo, esa no está tan buena, pero es este libro básicamente de una Matilda adolescente, dark y obviamente mucho más cruel, porque Carrie no es optimista como Matilda, pero definitivamente es de mis favoritos de Stephen King, la verdad. No muchos me gustan de Stephen King porque no es muy mi estilo, pero Carrie la verdad es que me gustó. Por último, les quiero recomendar algo que también siempre recomiendo, pero amo, y para mí este es el libro del verano, es God of the Woods o El Dios de los Bosques de Liz Moore. Este libro es un misterio, 100%. No tiene nada de thriller, no tiene nada de como factor terror, pero sí es un misterio policíaco y es un libro que te va a dejar como picada. Este libro trata sobre esta familia que es dueña de un campamento de verano. Este campamento es como súper famoso, va muchísima gente, es el campamento de verano que todo el mundo quiere ir, y esta familia es millonaria. Este libro está ambientado en 1975 y también es una ambientación buenísima, y en ese mismo año alguien desaparece en el campamento y ese alguien es la hija del dueño del campamento. Nadie sabe a dónde fue, nadie sabe qué le pasó, nadie sabe por qué desapareció, si ella solita se fue o si alguien se la llevó, nadie sabe nada. Pero lo más raro es que años antes el hijo también desapareció y nadie nunca lo encontró. Ya es el segundo hijo que desaparece de esta familia, la mamá ya no puede más, ya no saben por qué están desapareciendo. El pánico y la búsqueda comienzan y este libro te va a dejar como muy enganchado, porque este libro también habla como en el presente, que es el 75, y en el pasado, que fue cuando el primer hijo desapareció. Entonces son estos dos misterios simultáneos y pues la investigación que nosotros estamos siguiendo. Este libro va a ser, creo que, una serie, una película pronto, entonces si lo quieren leer antes de que salga, se lo recomiendo mucho. También lo leí
leí hace como 2 años y todavía me acuerdo de él. Y siempre que busco un libro de misterio, busco que sea algo como este o que me haga sentir lo que este me hizo sentir, porque en verdad no he encontrado nada parecido. Y bueno, ahorita que ya hablamos de libros, ahora quiero hablar de películas porque también es algo que me encanta. Me encantan las películas de terror, como ya les dije. Y sí tengo mis favoritas, así que déjenme les digo cuáles son mis clásicos de terror favoritos para estas épocas, porque para Halloween tengo otras. La primera película que les recomiendo, y es una de mis películas favoritas, de que literal top 4 en Letterboxd, es Scream. Es un clásico slasher que también es una sátira a las películas de terror, pero solamente la primera. Toda la serie de Scream está X, se nos fue una gran franquicia a la basura, pero la primera película es buenísima, me gusta mucho, es como mi comfort movie, en verdad. Los actores son excelentes, el plot twist me encanta, se me hace demasiado juvenil y es como este, como les digo, clásico slasher que revolucionó en sus tiempos, porque no sé si ustedes han visto Scream o tienen un conocimiento sobre la escena del comienzo, como la opening scene de la película donde sale Drew Barrymore. Esto no es un spoiler porque literalmente así empieza la película. Sale Drew Barrymore en su casa, está sola y está haciéndose palomitas porque va a ver una película. Es ahí cuando el teléfono suena, ella contesta y una voz extraña como que empieza a hablar con ella y ella piensa que es una broma, que alguien le está como que haciendo una broma telefónica, y el punto es que es Ghostface y la está como acechando. Esta película empieza con el asesinato de Drew Barrymore y esto era como algo nunca antes visto en el cine, no porque así empezara la película, sino porque una de las grandes estrellas de la película que hizo promoción y que literalmente es el centro del póster de la película, la matan en los primeros como 5 minutos. Esto fue un shock en su momento en el cine para todas las personas que fueron a ver esta película, porque obviamente lo primero que piensas cuando vas a ver una película de terror es que el protagonista no se va a morir, porque es el protagonista. Entonces toda esta película fue marketeada como Drew Barrymore, la protagonista, fue la imagen de la película, y que se muera al principio hace como todo un shift en la trama y ya nada es lo que esperábamos, y ya empieza esta historia sobre este asesino en serie que pues va acechando a estos estudiantes. Algo que me gusta mucho de las películas es cuando son innovadoras en ese sentido, cuando la gente usa el terror y hacen algo nuevo, y creo que las películas que les voy a decir, aparte de Scream, todas se relacionan porque todas son como algo así. La segunda película que les quiero recomendar que también revolucionó en sus entonces es El proyecto de la bruja de Blair. La bruja de Blair original, no las demás que hicieron, no el remake, no nada, la primera. Hace poquito di cátedra de esta película porque me gusta demasiado. Es sobre estos estudiantes que están haciendo un proyecto para saber si la leyenda de la bruja de Blair es real, y es esta leyenda que pues pasa en un bosque, ¿no? O sea, es como esta leyenda urbana que todo mundo cuenta, esta bruja que vive en este bosque, siempre que la intentan buscar, nadie regresa con vida, este bosque está embrujado, bla, bla, bla. Entonces, así como en el libro de La maldición de Hill House, jóvenes se reúnen para probar si la bruja de Blair es real, si la leyenda es real, entonces van al bosque como investigando. Ahora, esto no tiene nada de revolucionario, pero esta película está filmada como found footage. ¿Y qué significa eso? Es como yo filmarla con mi cámara de video casera y alguien se encontró las cintas y así empieza la película. Como que alguien en el bosque se encontró estas cintas y decidieron publicarlas. Los actores en ese entonces nadie los conocía, creo que hasta la fecha no son conocidos, y el marketing de esta película también consistía en poner carteles de búsqueda sobre estos actores. La gente cuando fue a ver esta película obviamente se quedó en shock porque es una película que se ve extremadamente real. Ahorita que sabemos que es ficción y todo, pues obviamente es una película hasta a veces estresante de ver, porque a mí no me encantan esas películas que son como de found footage porque siento que están muy caóticas cuando la cámara está de que... Pero en ese entonces no había películas así, era una película extremadamente realista, y esta película no tiene una bruja como tal, no tiene fantasmas, todo es por medio de jump scares, cositas que escuchamos a lo lejos, como si tú fueras parte de esta investigación paranormal. Esta película se pone intensa y el final de esta película me encanta. Si tú no has visto La bruja de Blair, te la súper recomiendo, y para Summerween es perfecta, es nostálgica, revolucionó en su momento y creo que también es de mis top películas de terror, y mucho tiene que ver que revolucionó muchísimo en su género porque también ahora el found footage es súper común. Otra película o serie de películas que a mí me encanta y que también les quiero recomendar son las películas de actividad paranormal, y antes de que me digan de que esta serie, estas películas X,
son buenísimas. Pero por lo menos de la 1 a la 3 tienen una buena historia que continúa. También revolucionaron un poco en cuanto al estilo, porque no necesariamente es de found footage, pero es todo grabado desde las cámaras de seguridad. La primera película empieza con esta pareja que se acaba de mudar a una casa, las cosas empiezan a poner raras, entonces empiezan a grabar con esas cámaras de seguridad cuando están dormidos y ahí es cuando empiezan a ver cosas raras pasando. Empiezan a darse cuenta de que esta actividad es rara, es paranormal y hasta eso pues demoníaca. Esta película también fue hecha con actores que nadie en su vida había visto, entonces yo me acuerdo que cuando la vi yo dije, ¿esto es real o no es real? La escena de las escaleras y la escena del talco todavía viven en mi cabeza. Y ahora yo les quiero recomendar esta película porque el año pasado esta película se hizo obra en West End. West End es como el Broadway de Londres. Ahí se estrenan muchísimas de las obras que ahora vemos en Broadway. Primero empiezan en West End. Uno de los productores de esta obra es el productor de Harry Potter y El Cursed Child. Es una obra que salió hace muchísimo, pero algo sobre esta obra es que los efectos especiales son buenísimos. Yo no la he visto personalmente, pero tengo amigas que ya vieron esta obra de Harry Potter y me han dicho que aunque la historia está X, este libro salió hace años, pero me acuerdo que lo leí y la historia se me hizo normal, pero yo me acuerdo que leyéndolo decía, esto en obra se va a ver increíble y mis amigos me han dicho que es lo mejor que han visto en toda su vida, así que confío que la obra de Paranormal Activity también va a estar espectacular. Este año, en agosto, se va a estrenar en Estados Unidos, en Broadway, y no queda ahí porque también llega a México en español. Eso es lo que me emociona. Entonces, si ustedes como que les interesa el terror, el teatro de terror, que es buenísimo, pues estén al pendiente porque igual esto solamente lo he visto como de una fuente, no sé si va a llegar, no va a llegar, cuándo o cómo, pero ahí me van a ver porque Actividad Paranormal es de mis series de películas favoritas y la obra no es como la primera película ni como ninguna película, solamente es como el concepto, pero es una historia completamente nueva. Pero bueno, les quería dar este dato porque Chef's Kiss al teatro de terror. Y por último, una película que me encantó y que ahorita está en el cine es la de Obsesión o la de Obsession, que esta película también considero que es una película demasiado innovadora en cuanto al género de terror. Así como a mí me gustan las películas que hacen algo nuevo, como todas las que les acabo de decir, esta película hace algo nuevo porque es un terror demasiado psicológico que no recae en los jump scares. Esta historia trata sobre este chavo que le gusta muchísimo esta chica que se llama Nikki. En una tienda de cristales y cositas así medio esotéricas, descubre este artefacto que te deja hacer un deseo y él, la verdad es que no se lo toma muy en serio, así que su deseo es que Nikki lo ame como a nadie más en este mundo, que él sea la persona que más ama en este mundo. Ahí es donde empieza la historia de esta obsesión, desde Nikki hacia él, pero la verdad es que esto es una historia no tanto sobre esta novia tóxica que todo mundo como que le da esa narrativa, es más esta historia de terror sobre cuando una mujer pierde toda su autonomía. En verdad, esta película me dio miedo y para mí que una película de terror me dé como mucho miedo está un poco difícil. La actriz Indy Navarrete, en verdad, mis respetos, pero también el director y escritor de esta película, yo creo que también mis aplausos porque él mismo lo dice que él no quiere recaer en los jumpscares y en los sustos baratos. Él quiere caer como en el terror, que algo está mal y sabes que está mal y es algo que te hace más como decir, lo perturbador, lo que en verdad quieres como que dejar de ver, esas cosas que duran un poquito más de lo que deberían durar. Y la verdad es que por eso esta película ha dado tanto miedo y por eso mucha gente habla de esta película como la película que más les ha dado miedo en mucho tiempo. Si todavía están en los cines, cuando vean esto y donde estén, véanla si no son sensibles. Si son sensibles, mejor no. Por último, en mis recomendaciones les quiero decir algunos jueguitos de terror porque ya me han dicho que les recomendará juegos de terror tanto para el Switch como para el iPad porque son mis dos medios favoritos para jugar. Si ustedes tienen de que PlayStation o PC, eso también puede estar ahí, búsquenlos. La verdad, no lo sé. Yo lo tengo en el Switch o en el iPad porque no tengo más medios o consolas. El primer juego es Madison. Este juego de Madison es un juego creo que indie y los mejores juegos de terror son los juegos independientes. En este juego tú estás jugando como Luca, un niño de 16 años que está atrapado en esta mansión embrujada. En este juego estás torturado por un demonio que te está obligando a escapar de esta casa que es básicamente un laberinto donde te están asustando todo el tiempo. Literalmente aquí la trama
concisa, porque yo no sé explicar las cosas, dice: eres torturado por un demonio que te obliga a continuar un macabro ritual de posesión y asesinatos utilizando una cámara instantánea que perteneció a una asesina en serie 30 años atrás. Este juego, la verdad, sí tiene muchos jump scares. Es un juego que es literalmente solamente tú jugando como primera persona, intentando escapar de este lugar, intentando recorrer esta casa horrible. Sí da mucho miedo, sí te va a asustar. Sí son juegos donde no necesariamente estás escapando de un zombie y tienes que como que matar a los monstruos. Es un juego como más psicológico que también recae mucho como en el sonido. Y a mí me encantan, son mis tipos de juegos favoritos. Así que si ya jugaste Madison, dime qué piensas. Y si no, jueguenlo, pero también si eres sensible, mejor no lo jueguen porque la verdad sí es como muy de terror. Después está el juego de Layers of Fear Legacy. Este juego también es como un juego de primera persona y también cuando concluyes el juego se acaba, ya no hay como más. No lo puedes volver a jugar porque pues es el mismo caso, pero digo, lo puedes volver a jugar si quieres, pero no va a haber un juego nuevo. Este juego yo me acuerdo que lo jugué hace como 6 años en Corea, pero en verdad me dio muchísimo miedo porque es un juego que todo el tiempo estás tenso. Sigue a este pintor estadounidense en la época victoriana que está intentando como terminar su obra maestra. Mientras está pintando, está alucinándose cosas y cuando se alucina estas cosas empieza a darse cuenta de esta tragedia familiar que pasó hace años que causó que su hija y su esposa murieran. Esta historia se desarrolla como en capítulos y como esta persona por la que estamos jugando nosotros está como alucinando, hay muchas cosas muy surreales, hay puertas que dan a ningún lado y luego te quieres regresar y la casa ya cambió y ya no es lo mismo. Entonces para mí eso era lo más como tétrico, que tú ibas caminando por un pasillo, escuchabas un ruido y te volteabas y ya estabas en otra parte. O sea, como que todo el tiempo estás en este como sueño o pesadilla constante. Y era en parte lo que me gustaba, pero también lo que me daba muchísimo miedo, porque escuchabas algo y yo decía, yo no quiero voltear porque ya sé que voy a estar en otro lado y me da miedo. Neta me da miedo. Entonces me quedaba así de que... Pero neta ha sido de los juegos que más inmersivos se me han hecho. También les recomiendo jugar, si ustedes tienen como el Switch o la compu, jugar con audífonos, está muy padre, pero son los juegos como de terror que más me han gustado. Otro juego que les quiero recomendar que esté en el iPad, y este me vieron jugar por ahí del año pasado, pero lo sigo jugando, es Elmwood. Es un juego independiente, creo que los desarrolladores son solamente 2 personas, y trata sobre este misterio policíaco. Este ya es un juego un poquito más cozy, está más chill, no es así como un juego súper de terror, pero es un juego que los va a dejar como súper picados. Ustedes juegan como este detective que está en su era del flop, literal. Ya no tienes ningún caso, nadie te quiere contratar, entonces de la nada recibes un mensaje de texto donde te están básicamente amenazando para que agarres un caso y lo intentes resolver o van a revelar como todos tus secretos y todos tus trapitos sucios. No tienes de otra más que meterte a este caso, así que tú juegas como el detective intentando resolver el caso de una niña que desapareció. Esta niña desaparece por ahí de Navidad. Cuando ella va a una fiesta, ella dice que se va a quedar con una amiga, al final no se queda con esa amiga y nadie sabe dónde se fue, nadie sabe si se escapó, se la robaron, la mataron, nadie sabe nada. Tus únicas herramientas son el celular de ella, tu propio celular, el internet y los sospechosos. Entonces básicamente solamente estás hablando con personas, investigando en internet y husmeando ahí correos y redes sociales de personas para encontrar una pista tras otra pista y que te lleve a donde tienes que llegar. Este juego, a pesar de que es como muy simple, tanto en trama como en gameplay, es demasiado inmersivo. La vez pasada yo jugué como 6 horas seguidas, en verdad yo estaba picadísima porque siempre descubres algo nuevo, estás siempre queriendo saber más y como es un misterio literal, siempre vas a querer estar resolviéndolo y siempre vas a estar intrigado. Este juego también está dividido por capítulos y lo único malo es que no está completado, apenas van en el capítulo creo que 3 o 4, pero como les digo que son desarrolladores que solo son 2 personas y este es un juego independiente, pues se tardan mucho más en sacar capítulos nuevos y que el misterio siga, pero lo que lleva, la verdad es que vale la pena. Hay gente que lleva jugándolo años, lo encontré hace poquito, entonces por eso como que me tocó jugar muchísimo, pero la gente que se lo encontró en el capítulo 1 y que tuvo que estar espere y espere, la verdad, mis respetos, pero este juego la verdad... Sí, creo que es el único del iPad que vale la pena porque todos los demás juegos de como el iPad y cositas así del celular son como muy como X, como brain rot o como para no pensar. Este juego literal es más como un rompecabezas que te va a obligar a como pensar y resolver y analizar, y por eso me gustó mucho. Consideren que tiene como muchísimo texto, mucho diálogo y hay cero acción, o sea, literalmente solo estás en una investigación constante, pero es un juego muy bien ejecutado, me encantó, la verdad. Lo sigo jugando, entonces no quiero que se acabe porque no quiero esperar al siguiente capítulo. Ahora ya después de que les recomendé tanto libros como películas y jueguitos, también les quiero decir qué es lo que yo voy a consumir este Summerween, cuál es mi TBR, qué películas voy a ver. Primero,
obviamente voy a hacer un rewatch de Paranormal Activity. Le he tenido ganas desde hace mucho. Ya le dije a una amiga que hay que hacer un maratón. Por lo mismo que va a salir la obra. La voy a ver, no sé, porque ni siquiera tengo planeado ir ni a Nueva York, ni a Londres, ni a Ciudad de México. Pero estoy muy emocionada y la verdad son películas que me gustan mucho. En cuanto a libros, muero por leer My Cousin Rachel de Daphne du Maurier, como ustedes ya sabían, ya les había contado. Y el de Jamaica Inn, obviamente, de Daphne du Maurier. Siento que estos dos libros entran perfecto como en lo spooky, pero es un poquito más como misterioso, no tanto como de terror. Y en cuanto a mis libros de terror, mis amigas y yo estamos planeando un viaje en el verano, que ya se nos está haciendo tradición. Ahí es donde leemos un libro, que fue donde me leí el libro de Marcus Cleaver, el de We Used to Live Here, que me lo leí literalmente en un día. Todas lo leímos en un día, no lo podíamos soltar. Y como sacó otro libro, ahora queremos leer ese que se llama The Caretaker. Entonces ese es mi único libro como de terror que tengo en la mira para leer este verano. Pero si ustedes tienen alguna recomendación, díganme, conociendo como mi estilo. Y la verdad me quiero adentrar mucho más a la literatura de terror y de misterio. De hecho, este año quiero leer más misterio. Entonces si tienen recomendaciones, díganme, porque lo he intentado este año y nada me ha gustado. También mi libro del club de lectura del mes de julio es Las Indignas de Agustina Basterrica, que también es este libro como creepy. Creo que también es como distópico y está horroroso, o sea, literal es terror. Y como es terror latinoamericano, siento que va a estar muy fuerte, pero estoy emocionada porque en el club la gente está también muy emocionada. Y como ahorita es Summerwin, también han estado saliendo películas en el cine y como ya vi la de Obsession, pues me encantó. Chef's Kiss, de mis películas favoritas. También quiero ver la de Backrooms, pero me han dicho que no es muy buena. Pero creo que es porque la están comparando con la masterpiece que es Obsession. Entonces, no sé, sí la quiero ver, pero no tengo con quién verla. Entonces, y pues ya, la verdad es que estoy muy emocionada por esta época spooky, preparándonos para la época spooky real. Me encanta esta era como nostálgica, me encanta el terror noventero, así que si ustedes conocían este término o piensan que me lo estoy inventando, háganmelo saber. Se los juro que no me lo saqué de ningún lado más que del internet y ya sé que es un término demasiado inventado. Puedes leer libros de terror en cualquier momento del año, pero ustedes saben que a mí me encanta ponerle un theme, un tema a cualquier mes, a cualquier época, y me encanta todo lo spooky, me encantan todas las cosas terroríficas que me saquen un susto, me encanta el terror de jump scares, así como el terror psicológico, así que si yo tengo una excusa para sacar mis novelas de terror, mis películas de terror y para poder recomendarles cosas de miedo, claro que lo voy a tomar. Ay, empezó a llover, creo que no se escucha, pero... Síganme en mis redes sociales para ver qué estoy leyendo actualmente y en mi club de lectura por si quieren unirse en julio para leer Las Indignas. Los veo como siempre todos los lunes y todos los viernes. Bye.